Cuando estamos hablando acerca del libro de Hebreos, nosotros hemos encontrado de que muchas personas han quedado confundidas, específicamente en el sistema religioso. Cuando usted me oiga hablar acerca del cristianismo, por favor entienda que no estamos atacando ni humillando a ningún sistema religioso, sino que estamos hablando acerca de la teología, la dogma, la religión, no las personas, ¿ok? No estamos, porque el 99% de muchos hermanos cristianos en realidad no están al tanto de lo que estamos hablando en el contexto hebreo. Ellos lo ven de un sistema religioso, denominación, de un punto de vista dogmático basado en lo que ellos han aprendido. Así que tenemos que aprender a tener un poquito más de compasión con nuestros hermanos, porque en un momento dado nosotros estuvimos en ese lugar también. Estoy buscando aquí rapidito mi estudio, ok. Cuando comenzamos nosotros a estudiar acerca del pacto renovado, y cuando nosotros comenzamos a invertir tiempo en saber exactamente qué es lo que dice la palabra, cuando nos damos cuenta de que nosotros no estamos viendo la escritura desde un punto de vista hebreo, sino que estamos entendiéndolo desde un punto de vista de la forma que nos enseñaron. El libro de Hebreos se convierte en una piedra de tropiezo. No porque el libro de Hebreos no tiene sentido, es porque no estamos viendo el libro de Hebreos en un contexto hebreo. Primero, la carta a los hebreos fue escrita ¿a quién? A los hebreos. Eso quiere decir que si usted no habla hebreo, si no vivía y entendía el servicio del templo, si nunca ha estudiado la carta de los hebreos en el contexto, con el entendimiento del libro del libro levítico, o lo que se hacía en el día de expiación. La pregunta, si ustedes, hermanos, es ¿cuántos de ustedes han estudiado el libro de Hebreos en el contexto del día de expiación, conectando el día de expiación con el libro de Hebreos? Si alguno de ustedes no lo ha podido hacer, entonces va a caer un problema, porque en cada Biblia que yo tengo en inglés, cuando leemos el capítulo 8, busquen sus Biblias, por favor, y es importante que les voy a decir algo: nunca crean nada de lo que yo les digo porque se lo digo. Es importante que tengamos nosotros el discernimiento de poder poner las escrituras en su lugar correcto, para que la palabra del Todopoderoso siempre vaya por encima de ninguna palabra de hombre. Yo ahora mismo no te estoy enseñando judaísmo. Estamos enseñando ahora mismo lo que es el contexto de las palabras de Yeshua en una cultura, en una expresión idiomática, en un pensamiento hebreo del primer siglo. El libro de Hebreos fue escrito a los hebreos, en un idioma hebreo, en un contexto hebreo, expresiones idiomáticas hebreo, con un tema acerca del día de expiación. Muchas personas no estudian el día de expiación en la Biblia. Para poder entender el día de expiación tienes que leer el libro Levítico, capítulo 16. Pero para poder entender ese capítulo tienes que ir entonces al Mishnah, el Mishnah Yomá. Y en el Talmud te da acerca de eso. Habla acerca de Yomá. Te dice exactamente lo que ocurría en el día de expiación, el servicio del sumo sacerdote desde el momento que se despertaba hasta el momento que terminaba y cerraban las puertas. ¿Ok? Entonces nosotros, cuando leemos el libro de Hebreos, generalmente todas las personas con quien yo he hablado acerca del libro de Hebreos me citan este versículo, que en este lugar lo cita bien, pero cuando tú vas a otro tipo de Biblia, en algunas de sus Biblias dice pacto. Vamos a buscar el versículo 8 del capítulo 8. El versículo 7 del capítulo 8 de Hebreos dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Muchas personas utilizan ese versículo para decir que ya la ley pasó y que ahora estamos bajo la gracia. Que cuando buscamos en sus Biblias, en algunas Biblias en español dice pacto, en otras Biblias no dice pacto. En este caso aquí no dice pacto. Pero si vamos a la Reina Valera, vamos a buscar otras traducciones, nos vamos a comparar. La Reina Valera dice: porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto. Entonces, si usted tiene una Biblia Reina Valera, y yo tengo otra palabra que dice la Sagrada Escritura, en la cual remueve la palabra pacto, ¿por qué en una Biblia aparece pacto y en otra Biblia no aparece pacto? Ese es el primer problema que se va a encontrar.
es porque la palabra pacto, que en el griego se llama diathike, esa palabra no aparece en la versión griega. Aparece en el versículo 8, cuando te está citando Jeremías 31. La palabra diathike es una palabra que se usa para hablar acerca de un convenio. Pero en el versículo 7 no aparece. Entonces, si leemos el versículo sin el contexto de la palabra pacto, si no entiendes el libro de expiación, el día de expiación, no entendemos nosotros el servicio del templo, no entendemos nosotros el trabajo del sumo sacerdote en el día de expiación, Yom Kippur, ese versículo va a ser controversial. ¿Por qué? Porque en algunas Biblias dice pacto, en otras Biblias no dice pacto. Entonces, ¿cuál es el contexto? Porque si lees el versículo solamente sin la palabra pacto, porque en el griego no aparece. Dice, porque si el primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. El versículo no tiene sentido si le remuevas la palabra pacto. Cuando una persona pone la palabra pacto, inmediatamente en nuestra mente dogmática occidental, la gente piensa la ley. Pero si la palabra pacto no aparece en ese versículo, ¿a qué entonces se está refiriendo el autor del libro acerca de ese versículo? La clave se encuentra en el primer versículo del capítulo 8. El primer versículo del capítulo 8 se lee de esta forma. Así que la suma acerca de lo dicho es, que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo, de los cielos. Quiere decir, el resumen de lo que venimos diciendo es esto. ¿Qué te deja saber eso usted? De que para poder entender el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11 al 13, tenemos que leer el capítulo 1 al 8. Porque el capítulo 8, versículo 1 se convierte en un resumen de lo que él viene hablando. ¿Me están siguiendo? Esto es importante. Porque muchas personas, y eso se hace mucho ahora mismo en el mundo cristiano, utilizan versículos aislados, sin el contexto del capítulo o del libro. Pregunta a lo que están escuchando en la noche de hoy. Uno, que el libro de Hebreos fue escrito a los hebreos. Pregunta, ¿en qué tiempo del año, cuándo fue el libro de Hebreos escrito? O la carta a los hebreos escrito. ¿Antes o después de la destrucción del templo? Tiene que hacer ahora mismo buscar en los libros históricos aproximadamente cuándo es que ellos piensan que el libro de Hebreos fue escrito. Fue escrito entre medio del año 66, del año 66 al año 70. La destrucción del templo ocurrió en el año 70. Pero la invasión que ocurrió a Jerusalén comenzó ya en el año 63-64. Y sabemos que el libro de Hebreos fue escrito, la carta a los hebreos, fue escrito entre medio de ese punto histórico. Quiere decir que si no entendemos lo que está ocurriendo política, religiosamente en Jerusalén, no vamos a poder entender el contexto, a quién y por qué le estaba escribiendo el escritor a los hebreos. ¿Ok? Para poder entender esto, ahora tenemos nosotros que dar una base. Ok, voy a tomarme el resto del tiempo para darle una base. La semana que viene vamos a tratar de continuar nuestro tema acerca del libro de Hebreos. Pero tenemos que darte una base, así que tengan tiempo conmigo, por favor, porque no quiero apresurar este tema porque es sumamente importante. Muchas personas dicen que fue el sistema levítico que fue eliminado. Hermanos, si nosotros pensamos que el sistema levítico fue eliminado, tenemos un problema grande. Porque en el libro de Ezequiel habla acerca de los hijos de Sadoc, que son línea directa de Aarón, que van a ser sacerdotes en el milenio. Y eso no es simbólico. Ahora, otra cosa les quiero decir, hermanos, si yo digo algo que usted no está de acuerdo conmigo, no hay problema, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Que lo que quiero es que lo verifiquen, lo estudiemos juntos. Si nosotros decimos que el Todopoderoso no cambia, que Él es el mismo ayer y hoy y para siempre, y yo creo eso en perfecta fe, y decimos que su palabra es eterna,
¿Cómo nosotros podemos decir que los levitas fueron eliminados y que ya eso ya no existe cuando el libro de Ezequiel habla acerca de la restauración del templo y habla acerca del trabajo de los levitas en el templo? Hay un problema teológico que tenemos que nosotros indagar y tenemos que buscar. ¿No estaríamos de acuerdo? Vamos entonces a desarrollar entonces la base para después entrar en el capítulo 7. No vamos a entrar del capítulo 1 en adelante, vamos a ir capítulo 7, 8 y 9 del libro de Hebreos. Y vamos a entender muchas cosas bien interesantes y yo creo que la base nos va a ayudar a entender a magnitud. ¿Cuál es la diferencia del sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Sabían ustedes que Melquisedec no es una persona, sino es un orden de un sacerdocio? Eso es una de las cosas que ha confundido a muchas personas, es el no entender qué es Melquisedec. Sabemos que Yeshua vino en la similitud de Melquisedec. ¿Por qué lo sé? Porque el libro de Hebreos me lo dice, que Yeshua vino en la similitud. En el versículo 15 del capítulo 7 dice: este es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote. A semejanza. Quiere decir que una de las cosas y la diferencia que tenemos que tomar en cuenta es que el sacerdocio de Aarón versus el sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuáles son las diferencias? Cuando el mundo cristiano habla y dice que el libro de Hebreos está hablando acerca de que ya la ley fue eliminada y que ya el sistema levítico fue eliminado, hermano, no entendemos nosotros de que en Israel todos los sumos sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sumos sacerdotes. Quiere decir que todos los puertorriqueños son ciudadanos americanos, pero los americanos no son puertorriqueños. ¿Me siguen? En otras palabras, tenemos que entender que todos los judíos de la tribu de Judá son israelitas, pero no todos los israelitas, como la tribu de José, como la tribu de Benjamín, como la tribu de Efraín, como la tribu de Neftalí. No todos los israelitas son judíos, porque son 12 tribus. Y eso es importantísimo para nosotros entender el contexto del libro de Hebreos. El orden de Melquisedec. Okay, hay una leyenda, de acuerdo al judaísmo, que habla de que el sacerdocio, de acuerdo a Melquisedec, fue algo que no es nada nuevo, fue establecido, que viene desde los cielos, que fue dado a Adán, que Adán era el primer rey sacerdote en la tierra. ¿Ok? Pero que después que Adán pecó, ese sacerdote fue dado a los primogénitos de ahí en adelante. Fue dado a Seth cuando murió, después terminó con Enoc a Noé, de Noé a Sem, de Sem a Abraham. ¿Cómo sabemos que eso fue dado de Sem a Abraham? ¿Okay? La historia nos dice de un encuentro. Yo pienso que el Melquisedec que se encontró a Abraham en Génesis era Sem. ¿Okay? Esa es mi opinión. ¿Okay? Y lo que ocurrió cuando Melquisedec le dio le dio vino y le dio pan a Abraham, nosotros debemos entender los antiguos convenios del Medio Oriente. Cuando estudiamos los antiguos convenios del Medio Oriente, entendemos que uno de los pasos de un antiguo convenio era tomar vino y comer pan y después tener comida. Cuando Abraham tomó vino y comió pan con Melquisedec, ahí hubo un traspaso del sacerdocio de Melquisedec a Abraham. Pero Rico, ¿cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú puedes garantizarlo? Porque en el capítulo 22 del libro de Génesis, Abraham está ofreciendo a su hijo Isaac en un altar, como lo está haciendo el sacerdote. Una cosa es levantar un altar y ofrecer sacrificios de una ofrenda, ¿cómo se dice?, de agradecimiento, o una ofrenda pero esta ofrenda fue diferente, para que Abraham pudiera oficiar y para pudiera mostrar y presentar a Isaac. Ahora él está haciendo el rol de sacerdote.
¿Ok? Entonces, si entendemos nosotros que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que fue pasado de Melquisedec a Abraham, de Abraham supuestamente a Rubén, pero Rubén se acostó con la esposa con una de sus madrastras y perdió la primogenitura, que le dio el reinado a Judá, la doble bendición y la primogenitura a José, y el sacerdocio no lo había dado todavía. ¿Por qué? Porque Jacob todavía estaba con vida, y después le pasó eso más tarde en el monte Sinaí, ¿okay?, a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en Éxodos capítulo 19, espero que estén conmigo, hermanos, si no, vamos a continuar cubriendo estos puntos a través de las próximas 2 o 3 semanas, pero esto es sumamente importante que entendamos el contexto del libro de Hebreos. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice de esta forma: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces el pueblo aceptó esa condición y ahí se convirtieron, ¿ok?, una nación de sacerdotes. Pero ¿qué ocurrió en el monte Sinaí cuando Moisés se tardó en la montaña? Que ellos adoraron el becerro de oro. En ese momento el sacerdocio de Melquisedec fue removido de ellos, y cuando los levitas se levantaron con su celo por la justicia del Todopoderoso y ellos mataron a los 3,000 personas, ahí fue cuando él le dio un pacto a los levitas. La parashá de esta semana, Kitizá, habla acerca del celo de los levitas, como ellos fueron dados un pacto de paz, le dio un pacto para siempre. ¿Okay? Entonces, si la función original era de que los primogénitos de Israel fueran sacerdotes, pero a través del becerro de oro, ahora ese privilegio fue dado a los levitas, y el problema es que Yahweh, el Todopoderoso, hizo un convenio con los levitas para siempre. Él hizo un convenio de sal con ellos. En el libro de Levíticos habla acerca de eso, convenio de sal. Si entendemos nosotros lo que significa sal en la Biblia, significa permanencia, significa convenio eterno, fidelidad, todas estas cosas. También entendemos nosotros de que el convenio de paz que fue dado a Pinhas, a Pineas, porque él mató a Simri y a Cosbi cuando ellos tuvieron acto sexual al frente del tabernáculo, que el Todopoderoso, el Eterno, él hizo un pacto de paz para siempre con Pineas, que es el hijo de Aarón, uno de los nietos de Aarón. ¿Qué? Pinhas, que es uno de los nietos de Aarón. Quiere decir que nosotros entendemos que el sistema levítico tiene que ser para siempre. Ahora, ¿cómo es posible que el Eterno puede guardar su palabra con los hijos de los levitas y con Aarón? Guardar su palabra de no transgredir su convenio con ellos, pero también permitir que el sacerdocio de Yeshua, como sumo sacerdote, pueda ser vigente en el tabernáculo celestial. Cuando el templo terrenal fue destruido en el año 70, ahí es cuando los levitas todavía están aquí. Yo soy hijo de levitas. Nuestra descendencia es levita. Entonces, si nosotros no somos aquí, no supone que ya rompió el convenio con los levitas, quiere decir que, de acuerdo a las leyes de los antiguos convenios, no debemos estar con vida. Pues entonces, los levitas todavía están aquí en la tierra. Pero ¿por qué no podemos oficiar? No hay templo. El hecho de que él permitió que el templo fuera destruido abre ahora la puerta para que el Mesías pueda oficiar en el tabernáculo celestial. Pero rico, ¿cómo va a ser eso? Si por 40 años corrido el templo estaba vigente y Yeshua ya estaba en el cielo oficiando. Sí, hermanos, pero recuérdate que el libro de Hebreos no tiene que ver con los sacrificios a diario. ¿Cuántos animales se mataban en el día de expiación? 16. En ese día nada más. No había ninguna persona de Israel que podía llevar un sacrificio por ellos mismos, sino que el sacerdote era la única persona, el sumo sacerdote era la única persona que podía oficiar en el altar. Solamente él.
y solamente el Padre perdonaba los pecados de Israel, voluntarios e involuntarios. Entonces el Talmud nos da una información bien peculiar. El Talmud nos dice que por 40 años corridos después que hubo el gran terremoto, y recuerden que cuando Yeshua murió hubo un gran terremoto en Jerusalén, que el velo fue rasgado, ¿okay? Desde ese evento, todos los días, la menorá, el candelabro de oro que había dentro del templo, la luz central que tipifica el siervo, que esa luz tenía que estar siempre 24 horas al día encendida, se apagaba solo. ¿Okay? También nosotros vemos que las puertas del templo se abrían solas. También vemos que cada año, el día de expiación, el sumo sacerdote echaba suerte al macho cabrío para Azazel y el macho cabrío para Adonai, para el Señor. Y sabemos nosotros de que en la historia nos dice en el Talmud y el Mishnah de que por 40 años corridos la suerte que caía siempre a la mano derecha para el macho cabrío, para el Señor, nunca más cayó en la mano derecha, siempre caía en la izquierda. Que había un milagro supernatural que ocurría todos los años en el día de expiación, en la cual había una ¿cómo se dice? El linen thread, había como un hilo rojo, y que milagrosamente siempre se tornaba blanco. Cuando el macho cabrío para Azazel se iba al desierto, pues cuando moría, pues había ahora y se convertía blanco. Por 40 años corridos nunca se convirtió blanco. Estamos sabiendo, ahora entendemos que por 40 años corridos solamente hubo un sacrificio en el templo que nunca más fue aceptado por el Todopoderoso. Y les recuerdo que el lugar santísimo en el primer siglo no había el arca del pacto. El arca del pacto se había ya perdido después que fueron a Babilonia. Fue escondido por uno de los reyes de Israel. Entonces tenemos una evidencia que por 40 años corridos habían sacrificios en el templo. Pero el único que no era permitido, que no fue aceptado, era el día de expiación. ¿Por qué? Si vamos a Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. ¿Ok? Espero que estén disfrutando el tema, hermanos, porque tenemos mucha información. Estoy tratando de ir lo más despacio posible, porque esto va a ser un estudio de unas cuantas semanas y quiero elaborarlo, quiero expandir y quiero hablarlo detalladamente para que no haya confusión. Pero en el libro de Hechos, capítulo 21, comenzando el versículo 20 en adelante, dice: y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Yahweh y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de Yehudim, de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Si había millares de judíos que creyeron y eran celosos por la ley, casi 20 años después que Yeshua murió y resucitó, este evento ocurrió. Y si seguimos leyendo, el versículo 21 dice: y ellos están informados acerca de Pablo, que enseña a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no hay de circuncidar a los hijos, ni andan según las costumbres. Y es interesante que hay muchas personas que están diciendo que la circuncisión no es válida, y ese fue uno de los acusaciones falsas que fueron en contra de Pablo. Entonces dice el versículo 22: ¿qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen voto sobre sí. Esto es un voto nazareno, un nazío, ¿okay? Mínimo son 30 días. ¿Okay? Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que rasuren la cabeza, y todos entenderán que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú, Pablo, también andas ordenadamente y guarda la ley. ¿Okay? El versículo 25 dice: en cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya le escribimos nosotros nuestra decisión, que no guarden nada de esto. ¿Qué está hablando de las leyes nazarenas, del nacido? ¿Por qué no pueden guardarlo? Porque son gentiles que están haciendo transición a la fe y no tienen la circuncisión física, porque ninguna persona incircuncisa podía entrar al templo. No podían hacer ese voto.
¿Ok? Entonces dice el versículo 26 es la clave. Entonces Shaul tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Hermanos, primero tenía que hacer una inmersión, un mikvah. Después de eso, él tenía que coger los animales para el sacrificio. Cada persona mínima tenía que traer 5 animales para el sacrificio. 5. Eran 4 personas más él, son 5. 5 por 5 es ¿cuánto? ¿Verdad? Entonces sabemos que son muchos animales para el sacrificio. Y esto está ocurriendo 20 años después que Yeshua murió y resucitó. Entonces hay confusión. Porque en el sistema religioso se dice de que Jesús murió y que ya eliminó la ley y que el sistema levítico fue anulado. Pero si eso es verdad, quiere decir que la palabra acaba de cambiar. Porque si Yahweh hizo un convenio de sal con los hijos de Leví y hizo un convenio de paz con Fineas, right? Pinjas. Entonces, si él dice que el sistema levítico ya fue anulado, pues ¿cómo va a ser activado de nuevo en el milenio? Tiene que haber confusión. Entonces, si vemos en el capítulo 21 de Hechos, de que habían todavía sacrificios por 40 años después que Yeshua murió y resucitó y ascendió al cielo, pues tenemos que entender este contexto, porque la palabra no se puede contradecir. Yo creo, en mi opinión, de que el libro de Hebreos está escrito en el contexto del día de expiación. Si está escrito en el contexto del día de expiación, quiere decir que el día de expiación, de acuerdo a la evidencia que tenemos del Talmud y del Mishnah, de que hubieron esos milagros que ocurrieron todos los años, 40 años corridos, en el día de expiación, pues eso me da una indicación a mí de que lo que vino a hacer Yeshua tiene que ver mucho, no solamente redención, que es el Cordero de la Pascua, santificación, que es la vaca roja, pero ahora también Él está haciendo y cumpliendo los requisitos para el día de expiación, en conjunto con el Cordero de la Pascua y con la vaca roja, que tiene que ver con santificación. Y esos puntos los vamos a cubrir a través de nuestro estudio. ¿Ok? Entonces, ¿sabían ustedes de que el libro de Salmos, capítulo 110, versículo 4 y Génesis son los únicos 2 libros que hablan acerca de Melquisedec? Melquisedec es una figura que no se encuentra en ningún lugar, que muy poco se habla dentro del judaísmo, pero hay estudios acerca de Melquisedec, pero como es un misterio, y ahí donde cae ahí donde cae el Mesías perfectamente, y como nosotros podemos entender a él la función de Yeshua. Una de las áreas que no se está estudiando es los roles del Mesías. ¿Es Yeshua el Rey de Reyes en este momento? Literalmente, yo quiero que me escuchen, esto es muy importante. La pregunta para todos ustedes que están ahora escuchando: ¿es Yeshua el Rey de Reyes literalmente en la tierra ahora mismo? Porque si Yeshua fuera el Rey de Reyes en la tierra ahora mismo, literalmente, en nuestro corazón, sí lo es. Pero ¿es Yeshua el Rey ungido o el Rey reinante? ¿Está reinando o fue el Rey ungido? Te voy a dar un ejemplo. David, cuando David lo ungieron como rey, ¿él sirvió como rey rápidamente o sirvió bajo Saúl y después se convirtió en rey? ¿No fue David que reinó sobre Judea por 7 años y después, cuando Saúl murió, él hizo la función de rey sobre todo Israel? Yeshua fue declarado rey ¿de quién? De los judíos en la cruz, pero no ha sido declarado rey de toda la casa de Israel. Son 12 tribus. Recuérdense que todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son de la tribu de Judá. ¿Me sigue? Quiere decir que Yeshua fue ungido rey, pero no está ejerciendo su reinado literalmente en la tierra ahora mismo, hasta que Él venga en las nubes, como en un caballo blanco. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo lo sé? ¿Por qué tipo de animal fue que entró Yeshua a la ciudad de Jerusalén? En un asno, cumpliendo Zacarías. ¿En qué animal viene montado el Mesías en el libro de Apocalipsis 19? En un caballo blanco.
Hermanos, el general Allenby del imperio inglés, cuando ellos tomaron posesión de Jerusalén a los primeros años del siglo XX, cuando ellos tomaron, después que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y que el Imperio Otomano estuvo aliado con Alemania, pues el Imperio Otomano perdió porque fue aliado con Alemania, y a Jerusalén o Israel fue tomado de nuevo, fue tomado por primera vez por Inglaterra. Cuando el general Allenby llegó a la ciudad, ellos pues destruyeron parte de la pared de Jaffa, que se encuentra al oeste de la ciudad, ¿okay? Para que él pudiera entrar en sus caballos y en todos los carros que tenían ¿sabes? Todas esas cosas. ¿Y qué ocurrió? Que hizo Allenby algo bien peculiar. Antes de entrar a la ciudad de Jerusalén, él entró caminando, se bajó de su caballo y dijo: yo no vengo como conquistador, porque todo el mundo que lee la Biblia entiende que cuando tú entras por Jerusalén montado en un caballo, te estás declarando rey de Jerusalén. Yeshua entró en un asno. Los rabinos en el Talmud hablan acerca de eso. Ellos dicen que si Israel es digno, el Mesías vendrá montado en las nubes como el hijo de David. Pero si Israel no es digno, el Mesías vendrá como el hijo de José, montado y humilde en un asno. Entonces vemos nosotros que Yeshua en su primera venida vino a hacer función de sacerdote. ¿Sabían ustedes que en el judaísmo se encuentra un tipo de teología que habla acerca del sacerdote de guerra y el sacerdote del templo? Pinhas, el nieto de Aarón, cuando él mató a Cosbi y a Zimri, porque ellos estaban teniendo acto sexual frente del tabernáculo, cuando Balaam le dijo a ellos: mira, tú puedes causar a Israel que caiga si le envía a las mujeres y eso para que adoren a los dioses. Y ahí Pinhas, él pues agarró una lanza y lo atravesó a los dos en el acto sexual. En ese momento el Todopoderoso hizo un pacto con él de paz para siempre. Y ahí es donde sale la ideología del sacerdote de guerra. Deuteronomio habla acerca de eso. Entonces sabemos que en el desierto, cuando los hijos de Israel iban a la guerra, ellos eran dirigidos por el sacerdote de guerra. Pregunta, hermanos: ¿está Yeshua ahora mismo haciendo el rol del sacerdote del templo o el sacerdote de guerra? Te voy a aclarar cómo esto ocurre. Isaías capítulo 61. Isaías 61 te declara inmediatamente el rol de Yeshua. Cuando Yeshua estaba hablando en la sinagoga, él te citó Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Pero yo quiero que ustedes noten qué fue lo que citó en Lucas capítulo... ahora se me olvidó el capítulo. Capítulo 3, capítulo 4, 19. En Lucas, voy a leer en Lucas. Mantengan su mano ahí en Isaías. Vamos a leer en Lucas, capítulo 4. Yeshua entra a la sinagoga y mira lo que dice. El Espíritu de Yahweh, versículo 18. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. El versículo 19 es la clave. Dice: para predicar el año de la buena voluntad del Todopoderoso de Yahweh, Adonai. Pero cuando tú lees el versículo 2 que él te citó ahí, en Isaías capítulo 61, versículo 2, mira cómo lee: a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai y el día de venganza de nuestro Todopoderoso, para confrontar todos los afligidos. Pregunta, hermanos: ¿por qué Yeshua no citó el versículo número 2 de Isaías completo, sino que paró después que dice para proclamar el año aceptable de Yahweh? ¿Cuántos de ustedes han oído el rollo del Qumran, los rollos de Qumran, las cuevas de Qumran? En las cuevas de Qumran
ellos encontraron unos rollos en el 1945, por ahí, 45, 46 o 48, no estoy seguro ahora mismo, pero encontraron una réplica del libro de Isaías, y ellos eran una comunidad levita, y ellos hicieron unos comentarios bien interesantes acerca de la venida del Mesías. Eran bien mesiánicos en ese contexto. Y usted tiene que entender que el judío no cambia el nombre de Adonai en ningún texto. ¿Me entienden? En las traducciones sí, pero en el hebreo, generalmente, cuando se encuentra Yod-Heh-Vav-Heh, ponen Yod-Heh-Vav-Heh. Y en el texto en hebreo, ese versículo 61, versículo 2, tiene y proclamar el año aceptable de Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh. En las comunidades de Qumran, ellos cambiaron el nombre Yod-Heh-Vav-Heh de Yahweh y pusieron Melquisedec. Se llama el rollo de Melquisedec de la cueva de Qumran. Y dice, para proclamar el año aceptable de Yahweh, de Melquisedec. Esto es bien importante, porque quiere decir que antes del primer siglo había una mentalidad levita que ellos entendían que el Mesías venía en la función de rey o función de sacerdote. ¿Por qué fue usted cree que Juan no fue hasta que Juan el Bautista murió? Cuando Juan el Bautista murió, fue cuando el ministerio de Yeshua verdaderamente comenzó. Si nos ponemos a pensar en los eventos que ocurrieron, ¿okay? Fue cuando Juan el Bautista murió. ¿Por qué es importante entender este punto? Porque Juan era un sacerdote de la tribu de Aarón, era descendiente de Zacarías, de la línea de Abía. ¿Okay? Pero Juan ya no se encontraba en el templo, estaba en el desierto. Era la única persona que era legítimo para el sacerdocio en el templo, porque Anás, Caifás y los otros hijos de Anás, que tenía 5 en total, más Caifás eran 6, eran saduceos, eran levitas, pero no eran descendientes de Aarón. Solamente la tribu de Aarón, la línea y los hijos de Aarón tienen el trabajo de entrar al lugar santísimo. ¿Me están siguiendo? ¿Me siguen? Recuerden lo que les dije, que no todos los sacerdotes son sumos sacerdotes, pero todos los sumos sacerdotes son levitas. Todos los sumos sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sumos sacerdotes. ¿Ok? Entonces, Juan el Bautista era descendiente de Zacarías. Y sabemos que Zacarías era hijo de Aarón, porque Zacarías entraba a hacer el incienso, que le tocó cuando hacer el incienso, a la hora del sacrificio de la tarde, cuando él entró al lugar santo para ofrecer el incienso. Solo los hijos de Aarón podían entrar ahí. ¿Ok? Los sacerdotes. Pero solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ok. Entonces sabemos nosotros de que cuando Yeshua le contesta la pregunta a Juan estaba en la cárcel. Lo encarcelaron, ¿no? Y sabemos que Juan le hizo una pregunta bien interesante. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos por otro? ¿Ok? A ver si lo consigo aquí rapidito. Porque cuando él hace la pregunta, ¿Are you the son of man? ¿Are you the one? Are we waiting for another? ¿Tú eres el que estamos esperando o esperamos por otro? Muchas personas predican y dicen, ¿pero por qué está dudando? ¿Perdió su fe? ¿O qué pasó con Juan en la cárcel? Hermano, Juan sabía lo que estaba preguntando. Él está diciendo, tú eres el Mesías, hijo de José, el hijo sufriente, el Mesías sufriente, o eres tú el Mesías, hijo de David, el hijo del rey. Cuando Juan estaba encarcelado, mandó mensaje y le dijo a Yeshua, ¿eres tú el que ha de venir o estamos esperando otro? ¿Cómo le contestó Yeshua? Dile a Juan lo que ves y lo que oyes. Que los leprosos son sanados, los ciegos tienen vista, los cojos andan y predicamos las buenas nuevas. Y ustedes notan que Juan nunca contestó. Tú nunca oyes más de Juan. ¿Por qué? La respuesta que Yeshua le dio a los discípulos de Juan le dejó saber a Juan cuál era la función de Yeshua y en qué rol vino él. Por cierto, hermanos, una de las cosas que el mundo cristiano no estudia
Y también el mundo ortodoxo no estudia, y el mundo nazareno, de raíces hebreas, no estudia, es la función y los roles del Mesías. Yeshua vino como el sacerdote del templo, que hace función como el sumo sacerdote del templo. Él es el Mesías, rey ungido, pero no es el rey que ha sido coronado todavía. Eso no ocurre hasta la segunda venida, cuando viene montado en el caballo blanco. Eso no quiere decir que Yeshua no va a ser nuestro rey. Amén, Él lo es. Pero recuerden la historia de José. La historia de José en el libro de Génesis nos habla acerca de José. Fue enviado por su padre a traer un mensaje a sus hermanos. Y los hermanos lo tiraron en un pozo, que tipifica al Mesías muriendo. Cuando sacan a José del pozo, tipifica al Mesías resucitando. Cuando a José lo envían a Egipto, es como si fuera Yeshua, que salió de su sepulcro y después fue a la dispersión. En otra vez desapareció. ¿Ok? 20 años les tomó a los hermanos de José para ir a buscar a José. 2000 años han pasado desde que Yeshua salió de su sepulcro. ¿Me están siguiendo? Espero que esto tenga sentido. Tengo que hacer este estudio a largo plazo porque es mucha información para una hora. ¿Ok? Y vemos que José es un siervo en la casa de Potifar. Después estuvo en la cárcel. ¿Ok? Pero de un momento a otro fue de siervo a segundo de potestad en todo Egipto. El rey tenía potestad sobre todo, Faraón. Y le dijo a José: tú tienes autoridad sobre todo menos mi trono. Quiere decir que José fue uno enviado por el Padre, pero su reino para poder reinar no ocurrió hasta 20 años después. Yeshua vino como el sumo sacerdote del lugar santísimo, ahora mismo porque el templo iba a ser destruido, basado en la profecía del libro de Daniel. ¿Me están siguiendo? Mucha información, ¿verdad? No hemos entrado a los textos todavía. Esto es la introducción. Esta es la introducción. Si no estudiamos el libro, si no estudiamos el libro, los estudios del sacerdocio, no vamos a entender esto, hermanos. Yo espero que ustedes se mantengan conmigo. Esto es solamente un preámbulo de lo que vamos a cubrir, de los temas que vamos a cubrir. Me he tomado 14 años para poder entenderlo. Eso no viene rápido. ¿Ok? Entonces estamos viendo que Yeshua viene y hace la función del sumo sacerdote. ¿Ok? Ahí es cuando entra el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos ahora te empieza a demostrar la función de Yeshua. Sabemos que la destrucción de Israel es eminente. La destrucción del templo va a ocurrir porque ahora mismo están los romanos tratando de invadir a Israel y destruirlo. Yo pienso, basado en los estudios que yo he hecho, que el libro de Hebreos es una carta de consuelo a los creyentes en Yeshua, dejándoles saber que si el templo fuera destruido, que no se preocupen porque tenemos un sumo sacerdote que no es de este mundo, que es del templo celestial. Y como el sumo sacerdocio de Melquisedec, el orden de Melquisedec, es un sacerdocio que empezó en el cielo, no como los levitas que fueron establecidos en la tierra. Si el templo es destruido, tenemos un sacerdote que es fiel, que es Yeshua, que tomó ese rol de sacerdocio en lo que el tiempo se cumple, para entonces después ser rey y sacerdote. Ahora él es sacerdote, rey ungido, pero cuando él venga va a ser rey coronado y sacerdote después. Las funciones cambian. Esto es sumamente importante y la evidencia lo podemos ver en toda la escritura. Ok, tengo mucho más que hablarles, pero yo creo que la semana que viene podemos continuar en esta línea para que ustedes puedan meditar un poquito de esto. ¿Okay? Vamos a entrar a los primeros versículos del libro de Hebreos, capítulo 7. ¿Okay? Recuérdense que de acuerdo al contexto del libro de Éxodo, esto es muy importante que entendamos. La intención original del Todopoderoso era para que cada uno de los israelitas fueran sacerdotes y reyes. Una nación santa y de sacerdotes. Para que para que cada israelita fuera un sacerdote. Eso fue un gran honor. ¿Ok? Pero por el becerro de oro
fue removido esa función y se lo dieron a los levitas. Quiere decir que los levitas fue cuando una persona hacen una ley y fue como un adendum. Se le añadió una paginita más. ¿Ok? Porque esa no fue la intención original, pero como ya el Todopoderoso dio su palabra, que hizo un convenio de paz con los hijos de Levita y un convenio de sal para siempre, mientras existan los cielos y la tierra, mientras vivamos en la tierra, tienen que haber hijos de levitas, y yo soy uno de ellos, quiere decir que es verdad. ¿Ok? Y va a haber un templo en el futuro cuando venga el Mesías, porque ya cuando venga el Mesías no va a ser la función del lugar santísimo, del sumo sacerdocio. ¿Por qué? Porque Él está en la tierra. Y el libro de Hebreos capítulo 8, te lo voy a leer rapidito, dice, versículo 4, así que si Él, Yeshua, estuviese en la tierra, sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué expresa ese versículo de esa forma en el libro de Hebreos? Porque si Yeshua está en la tierra, Él no es de la tribu de Leví, Él es de la tribu de Judá. Y solamente en la tierra los únicos que pueden oficiar en el templo son los hijos de Leví. Pero interesante que en el libro de Ezequiel, cuando tú lees el capítulo 40 en adelante, y si ustedes van a estudiar conmigo, me gustaría que todos ustedes, para la semana que viene, esta es tu tarea, estudien el libro de Levítico capítulo 16. ¿Ok? ¿Estás seguro que es el capítulo? Dame un segundito. Capítulo 16, que habla así acerca del día de expiación. Si pueden conseguir en un Mishnah en cualquier lugar, lean el tratado Yomá, tratado Yomá, que habla acerca de la función y lo que hacía el sumo sacerdote en el día de expiación. Y si ustedes hacen esa tareita, la semana que viene vamos a entender, porque el capítulo 9 de Hebreos habla acerca de la función del sumo sacerdote. Y si leen la porción del tratado de la Mishnah, Yomá, van a ver todo lo que habla el libro de Hebreos, el capítulo 9, en la porción de la Mishnah. ¿Ve? Ahí es cuando los estudios rabínicos nos ayudan a entender el punto histórico del libro de los Hebreos. ¿Okay? Vamos a buscar el libro capítulo 16, si recuerdo correctamente, habla acerca del día del día de expiación. Okay, sí, habla acerca del día de expiación. Así que es sumamente importante que hagan ese estudio y que ustedes pues lo estudien para que estemos listos. ¿Ok? Entonces, cuando leemos el capítulo 7 del libro de Hebreos, y vamos a comenzar aquí, vamos a tratar de cubrir los primeros 20 versículos del libro de Hebreos, capítulo 7, ¿ok? Vamos un versículo por versículo, vamos a brincar solamente 3 versículos, les voy a decir cuáles son. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo Todopoderoso, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Mira qué interesante, esta es la clave. Está hablando de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Yahweh. Permanece sacerdote para siempre. Esa es la clave. Yeshua tuvo padre y tuvo madre en la tierra. En la tierra tuvo madre, el Padre Celestial de su papá. ¿Me sigue? Hermano, de aquí en adelante vamos a estar viendo que el capítulo 7 está estableciendo cuál es el mayor sacerdocio. ¿El sacerdocio de Aarón o el sacerdocio de Melquisedec? ¿Y por qué el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Aarón? ¿Cuál es la debilidad de Aarón? ¿Y cuál es lo que favorece a Melquisedec? Vamos a continuar. Dice: considerad pues cuán grande fue lo cual aún Abraham el patriarca dio diezmo de botín. Vamos a brincar de ahí al versículo 10. ¿Ok? Porque si no me va a tomar mucho tiempo. ¿Ok? Vamos a ubicar el versículo 10 rapidito. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está hablando acerca de los levitas. ¿Ok? Versículo 11 es importante.
Por tanto, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Recuérdate, el orden de. Quiere decir que Adán podía venir en el orden de Melquisedec. Noé podía venir en el orden de Melquisedec. Jacob tuvo el orden de Melquisedec. Isaac, Abraham, pero después fue dado el Levítico porque el becerro de oro fue adorado en el monte Sinaí. Tenemos que entender eso, importante. ¿Ok? Y dice, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Noten lo que el escritor está hablando. Él hace una pregunta que no tiene ninguna agenda. Él te está diciendo, pero si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque debajo recibió la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? ¿Por qué eso es importante? Porque todos los sumos sacerdotes que eran de hijos de Aarón son levitas, pero no todos los levitas son hijos de Aarón. Eso es extremadamente importante. Quiere decir que el Mesías puede poner en alto los sacrificios que el hijo de Aarón, el sumo sacerdote, podía ofrecer y mantener intacto el recto de los sacrificios. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay diferentes tipos de sacrificios, hermanos. Primero, hay 3 diferentes tipos de pecado. Está Avon, Pasha, Jatá. Pecado de rebelión, pecado habitual, ¿y cuál es el otro? Pecado comunal. ¿Ok? ¿Cuál de los 3 vino Yeshua? ¿Cuál era el único pecado que no había sacrificio en la Biblia? Era por rebelión. Por eso fue que David, en el Salmo 51, si vamos al Salmo 51, déjame buscarlo aquí rapidito, me dan como media hora más, hermano, para poder establecer una base, así podemos continuar en la semana que viene. Pero esto es sumamente importante. Si vamos al capítulo 51, vamos a notar algo bien interesante en el vocabulario que utiliza David. ¿Okay? Cuando él habla, dice, contra ti, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo entre tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Como él dice, contra ti solo he pecado. Porque cometió homicidio, ¿okay? Y cometió adulterio, que de acuerdo a la palabra no había pecado, no había perdón. Era muerte eminente. ¿Okay? Versículo 6, perdón. He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más limpio que la nieve. Está hablando ahora de expiación. O hazme oír gozo y alegría y regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. En hebreo la palabra maldad en ese contexto habla acerca de Avon. Vamos a buscarlo rapidito porque quiero que la evidencia se mantenga en ese lugar. Verse 9, iniquities. Cuando tú buscas la palabra iniquity en el versículo 9, es la palabra Avon, que habla acerca de algo moral. ¿Okay? Perversidad moral. Es algo ya que fue premeditado. ¿Ok? Entonces continúa el versículo 10, dice, crea en mí, oh Elohim, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. ¿Okay? Y después dice, no me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Elohim, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. ¿Por qué él dice eso? Porque no había perdón para pecado voluntario y homicidios premeditados. Vamos aquí ahora el versículo 15. Señora, Adonai Fatah tiftach ufi gaite y la teja. Dice, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Y después dice, porque no quieres sacrificio, si doy holocausto, no lo aceptas.
Y muchas personas en el mundo cristiano dicen, viste, que ya la ley ya pasó, que ya el sistema levítico. Hermano, no está hablando acerca de los sacrificios voluntarios por pecados involuntarios. Está hablando acerca de pecados voluntarios, premeditación, rebelión en la cual no había ni un sacrificio. Solamente Yahweh podía perdonarlos. Por eso es que el sumo sacerdote era la única persona que entraba al lugar santísimo. Y por eso es que él oraba unas oraciones específicas pidiendo expiación por el pueblo. Porque Yahweh estableció un convenio con Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob. Y como Abraham estaba durmiendo, en Génesis 15, cuando el padre, cuando el fuego pasó por las piezas, Abraham no pasó por las piezas. Abraham estaba durmiendo. Quiere decir que esto es un convenio con Abraham y su descendencia para siempre, incondicional. Si una persona establece un convenio con usted, vamos a poner que yo establezca un convenio con ustedes, y usted hace transgresión a este convenio, solamente la persona que estableció que empezó, que originó el convenio, puede extender misericordia y pecado. Si el Todopoderoso hizo convenio con Abraham, y Abraham estaba durmiendo, y Abraham no caminó por las piezas, quiere decir que ese convenio en Génesis 15 fue incondicional. Ese es el convenio en la cual nos ayuda a nosotros a tener vida eterna. En el monte Sinaí fue un convenio condicional. Yahweh le presentó la información a Moisés, le dijo: estas son las tablas, aquí están los mandamientos, si ellos aceptan y obedecen mi voz, los haré una nación santa, una nación peculiar, una gente peculiar y una nación de sacerdotes. Y el pueblo dijo: todo lo que hemos oído obedeceremos. Eso lo hace un convenio condicional. ¿Para qué? Para la bendición. Hay un convenio de Génesis que es para vida eterna. Y el de Israel, el del pueblo de Israel en el monte Sinaí, es para tener bendición si obedece el mandamiento, para tener protección, para tener sustento. ¿Me están siguiendo? Esto es importante. Y desafortunadamente estos temas no se estudian, porque no estudiamos el servicio del templo. Es un área de estudio que casi nunca se toca en el mundo latino, en el mundo americano, en los mismos judaísmos. Son pocas las personas que se enfocan ahora mismo en el servicio del templo. Y yo creo que yo soy una de las personas, las pocas personas en el mundo occidental que se enfoca de lleno en eso. Yo tengo un amigo que se llama Joseph Good, que es la autoridad del servicio del templo en el mundo occidental, que los rabinos ortodoxos le piden ayuda con sus recursos para que le ayuden en los estudios que ellos están haciendo. Y él es mi maestro del templo. Yo tengo maestros también. Yo quiero aprender. Entonces sabemos que si él pedía sacrificios, el versículo 17 de Salmo 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Elohim. Porque si tú transgieres contra él, si tú pecas contra él directamente, voluntaria y premeditadamente, de acuerdo al sistema levítico, no había ningún tipo de sacrificio para eso. Para eso existía Yom Kippur. En Yom Kippur se hacen oraciones por pecados voluntarios y pecados involuntarios. Y solamente Yahweh, a través de ¿qué? Del mediador, sumo sacerdote, puede expresar misericordia con el pueblo de Israel. En ese día solamente el pueblo de Israel se sentaba orando, pidiendo perdón, y solamente el originador del pacto podía extender misericordia. Por eso es que Yeshua fue al lugar santísimo, para convertirse en el sumo sacerdote del templo celestial. ¿Me están siguiendo? Mucha información, ¿verdad? Hermano, esto es lo más importante que tenemos que entender. Mi Mesías y la función del Mesías como mi Salvador, como mi Redentor, como el enviado del Todopoderoso, como mi sumo sacerdote. Todo el mundo cristiano cree que Yeshua está haciendo función del sumo sacerdocio. Pero pregúntale a los hermanos pastores cristianos, y no todos, no estoy diciendo que lo hacen a propósito, sino que a nosotros nos ha enseñado un punto de vista, y muchos de ellos pues no lo estudian con detalle. No porque no quieren. Él no ha sido, ¿cómo te explico? No ha sido enseñado en las escuelas bíblicas para que ellos se enfoquen y no se estudian el rol del Mesías.
Se enfocan solamente en un rol, cuando en realidad está el rol del Mesías como sumo sacerdote, está el rol del Mesías como el sacerdote de guerra, está el Mesías como el rey ungido, está el Mesías como el rey coronado, está el Mesías como el rey, el siervo sufriente de José, y después está el Mesías hijo de David. Tenemos que entender todos estos puntos para poder tener mayor entendimiento de por qué Yeshua y por qué muchas personas se dejan el mesianismo y dejan a Yeshua y se van al judaísmo. Si tú vas y le hablas a un judío ortodoxo y le dices, Yeshua es rey de reyes, él te va a decir, entonces ¿por qué las 12 tribus no han sido restablecidas en Israel? Entonces ¿por qué la Torah no está saliendo de Jerusalén como dice el libro de Isaías? Entonces ¿por qué el templo no ha sido restaurado sino que fue destruido? Entonces ¿por qué Amalek no ha sido destruido? Entonces ¿por qué no hay paz en toda la tierra? Son puntos muy... ¿Por qué los muertos no han sido resucitados? El mismo los escritos del Nuevo Testamento nos dice que la resurrección de los muertos ocurriría en el último día. Pues quiere decir, si va a haber resurrección de los muertos en el último día, y el Mesías viene el último día montado en un caballo para comenzar su reinado, quiere decir que él va a ser ¿qué? Coronado en el cielo y va a venir a reinar en la tierra. El libro de Apocalipsis te lo dice bien claro. Te voy a dar un ejemplo del servicio del templo en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 8 del libro de Apocalipsis. A ver si ese es el capítulo que estoy buscando. El capítulo 8, aquí se encuentra. El versículo 1 dice, cuando él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Mira qué interesante, como por media hora. Y yo he oído muchas personas hablando acerca de qué es esta media hora. Hermano, ¿cuántos de ustedes hacen el Amidá, el Shaharit, las oraciones matutinas? Se toma como 20 minutos, media hora. Es exactamente lo que hacía Zacarías en Lucas. Si tú vas a Lucas capítulo 1, en Lucas capítulo 1 te habla acerca de Zacarías, ¿no? Y cuando Zacarías entró al templo, al lugar santo, a ofrecer el incienso, versículo 9, mira lo que dice. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó un turno ofrecer el incienso entrando en el santuario de Yahweh. Y toda la multitud del templo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, a la hora de la tarde, son 2 horas, 9 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Ok? Hermanos, ¿qué estaba orando él? ¿Sabe que tenemos evidencia de lo que estaba hablando? Lo que estaba orando. Él estaba hablando, oró los 10 mandamientos. O Jabá Olam. Un amor eterno que se encuentra en el Sidur ahora mismo. Estaba haciendo las oraciones del Sidur, que se encuentran las oraciones del Shema. Estaba haciendo las oraciones de Repse, que se llaman que restaure el templo de nuevo, o que se restaure los sacrificios como antes. Y se toma como media hora. Por eso fue que el pueblo, cuando no salía a tiempo, el pueblo se preocupaba. Se tardó. El libro de Apocalipsis te habla acerca de que hubo media hora en el cielo. Vamos a continuar leyendo el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fue dado 7 trompetas. Versículo 3. Y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar. Tenía un incensario de oro. Oigan la diferencia. Incensario de oro. ¿Ok? Si ustedes van en sus Biblias y hacen un paréntesis ahí mismo, y vamos al capítulo 9, el versículo 4. En su Biblia debiera decir esto en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 4. El cual tenía un incensario de oro, pero en algunas Biblias dice el altar de oro, el altar de incienso de oro. Hay una controversia, porque en las traducciones, en algunas traducciones habla acerca del altar de incienso, y en otras traducciones dice el incensario de oro. Son dos cosas diferentes. ¿Sabían ustedes? En esta traducción, en otra traducción que yo tengo, versículo 4 dice, el cual tenía incensario de oro, el arca del pacto. Hermanos, ¿sabían ustedes que solamente una vez al año se llevaba una pala que era de un oro rojizo? Se llama el incensario de oro, que llevaba el sumo sacerdote
en el día de expiación, donde ponían el carbón del altar en la mano derecha, aguantándolo con la palita, y en la mano izquierda contenía el incienso. La primera entrada al lugar santísimo era con el incensario de oro, que representaba las oraciones de los santos. Y ahí hacía un humo bien grande, y la presencia del Todopoderoso se le aparecía a él. Y después se removía y dejaba el incensario de oro dentro del lugar santísimo. Después hacían los otros sacrificios, y lo último que removía en el servicio durante el día era el incensario de oro, a lo último. Quiere decir que solamente una vez al año el incensario de oro podía estar dentro del lugar santísimo. ¿Cómo fue? Ok. ¿Cuál es ese? ¿Ah? 1163. Ok, 1163 dice: el peshita, la palabra besma o incensario de oro, no es el altar como en el griego. ¿Ve? Gracias, ma. En el peshita tú puedes ver que la palabra besma significa incensario de oro y no altar de incienso, como dice en el griego. Quiere decir que el traductor de este libro al griego no tenía el contexto de lo que se estaba hablando. Y si usted no estudia el servicio del templo, no estudia el día de expiación, no va a poder entender el contexto. Y el libro Apocalipsis habla del mismo vocabulario, y no hacemos las conexiones. Entonces vemos aquí que en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, dice: y que trajo el incensario de oro. Hermanos, eso es el día de expiación en el futuro. Y dice: y le fue dado mucho incienso para que le añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote en el día de expiación, cuando llevaba el incensario de oro, también llevaba el incienso y lo ponía en el lugar santo. Ponía incienso en el lugar santo en el altar de oro también. Bueno, yo creo que lo que voy a hacer ahora, vamos a dejarlo aquí por hoy. Quiero que mediten en lo que estamos hablando. Ha sido bastante información. La semana que viene vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hebreos. Se me cayó el libro. En el libro de Hebreos, capítulo 7. Y vamos a seguir añadiendo la información para que podamos tener un mayor entendimiento del contexto de lo que estamos hablando. Amén. Así que yo espero que hasta el momento esto haya sido de edificación para ustedes. Recuerden que estos estudios van a ser están disponibles para todos ustedes también en el website, y va a ser gratuito para todos miembros que entren de Latinoamérica. Hermanos, que el Padre los bendiga y los guarde. No se vayan todavía, que quiero tener una conversación con ustedes. Amén.